Contáctanos al 099-333-9348. Publicidad Villavicencio. Santo Domingo, por primera vez juntos, Ever Vargas, Inocente no tiene maldad. Nelson Velázquez, Por tonterías de mi vida decidí. Jason Jiménez, Levante la mano el que quiere beber. Dayanara Peralta, Que no será tan fácil. Santo Domingo, noche de amor y despecho. Tus artistas en un solo escenario. Viernes 7 de junio, 18 horas, recinto ferial. Entradas a la venta en Licores La Cava, Mini Market Genae y Fiore Boutique. Venta en línea, Ticketstar365.com. Te lo trae S&S Producciones y Genae. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. Si sueñas con emprender, viajar, el auto de tus sueños, hacer crecer tu negocio en comercio, agricultura o ganadería, o quizás tu casa propia, cuenta con nosotros. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Juan Pío de Mora, porque creemos en ti, hacemos realidad tus sueños, con créditos de hasta $120,000, inversiones a plazo fijo de forma segura y rentable. Asegura tu futuro con la mejor tasa de interés del mercado. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito, Juan Pío de Mora, donde podrás tener tu cuenta segura de ahorros, realizar pagos de tus servicios básicos, cobro del bono de desarrollo humano, envío y retiro de dinero a través de MoneyGram y Delgado Travel. Visita nuestra agencia en Santo Domingo, en la avenida La Lorena y Chillogallo esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Juan Pío de Mora. Creemos en ti y te ayudamos a crecer. Un lugar acogedor, seguro, con parqueadero privado y sobre todo con la más deliciosa fusión gastronómica del verde y el marisco. Ah, y me olvidaba, trabajamos de lunes a lunes. Sí, te estoy hablando de Santo Manaba, la única cevichería y cafetería con identidad de la región. Principal, Avenida Quevedo, kilómetro 1 y Juan León Mera, a media cuadra del puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas, 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984 86 8224. Síguenos en redes sociales como @santomanaba. Fin del espacio publicitario. Más FM 89.3, la nueva radio de la tierrita. Más FM. El siguiente programa tiene clasificación I, informativo, O, opinión. Y su clasificación es A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de sus participantes. Más FM 89.3 no se responsabiliza por las expresiones vertidas en este espacio. Con ustedes, Karen Caguano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, qué gusto acompañarlos hoy lunes 22 de abril, un fin de semana lleno de democracia, donde cada uno de los ecuatorianos acudió a las urnas a ejercer su voto en esta consulta popular y referéndum 2024. Como Más Radio realizamos un recorrido por algunos sectores, de algunos recintos del Cantón Santo Domingo, 124 dentro de este cantón y 16 de La Concordia. Aparte que también estuvimos en el acto inaugural en la unidad educativa Antonio Neuma, sitio que también sirve como recinto electoral. Y la verdad podemos decir que en horas de la mañana, a diferencia de en otros procesos electorales, se logró visualizar ausentismo, bastante ausentismo. Sin embargo, recordar que aquí en la provincia estaban contemplados más de 3.900 electores. Y a lo largo de esta jornada vamos a estar justamente conversando, analizando este tema de la consulta popular hasta el día de ayer con corte, si mal no recuerdo, 9:10 de la noche. El sí ganaba en la mayoría de las preguntas, a excepción de 2.
como tal. Además, también se hizo el cambio de varias autoridades, asoman rostros nuevos, otros cambian y rotan a otro tipo de dignidades, y todo esto vamos a estar conversando a lo largo de este noticiero. Qué gusto poderlos acompañar un inicio de semana más, así que antes de arrancar con toda esta información, el día de hoy vamos a contar con un invitado bastante interesante para justamente analizar estos temas de relevancia nacional. Y en esta mañana nos acompañará el abogado Edison Cordero. Él es analista político y, como lo mencioné minutos atrás, con él estaremos analizando y abordando el tema de la consulta popular y referéndum 2024. ¿Cuál es el panorama que se viene para el territorio ecuatoriano? ¿Y afecta o no el no a estas dos preguntas que estaban dentro del referéndum? Y también vamos a conocer qué es lo que nos depara el clima el día de hoy, lunes 22 de abril. A continuación presentamos el clima en Más Noticias. Y a diferencia de otros días, hoy amaneció bastante soleado con pequeños toquecitos de frío, pero continúan las advertencias de lluvia y tormenta en la región litoral. Para ser exactas, se encuentran 24 activas. La provincia de Sáchila amanece con una temperatura de 22 grados centígrados y llegará a una de 28. La madrugada de hoy se registró una pequeña lluvia. En la mañana se tiene previsto que esté totalmente soleado, tarde y noche nuevamente con lluvia. ¿Qué pasa en la provincia verde? Temperatura mínima de 24 grados centígrados, una máxima de 30. Y una madrugada también con bastante lluvia, mientras que en la mañana, tarde y noche totalmente seco. Vamos a la ciudad de Guayaquil. Ellos llegarán a una temperatura máxima de 30 grados centígrados y todo el día, incluyendo la madrugada, estuvo sin presencia de lluvia, al igual que en Salina, Santa Rosa y Manta. ¿Qué es lo que pasa en la región interandina? La capital de los ecuatorianos se levantó con 11 grados centígrados y llegará hasta los 22. La madrugada con presencia de lluvia bastante fuerte. La mañana se tiene previsto también que les acompañe la lluvia, pero ya en menor afluente como tal. La tarde y noche, de igual manera, la lluvia estará presente en esta ciudad, en la capital de los ecuatorianos. Situación similar se va a replicar en la mayoría de estas ciudades, tales como Tulcán, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja. Así que si usted nos está sintonizando desde la región interandina, desde la parte sierra de nuestro bello Ecuador, recuerde salir con su respectivo paraguas, recuerde cargar justamente este implemento en su mochila, en su cartera, y si usted está en motocicleta, no olvide cargar su impermeable. ¿Qué pasa en la región amazónica? Situación similar, todas estas ciudades van a estar con presencia de lluvia durante todo el día. Cabe destacar que esto era algo que anhelábamos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque el tema de la crisis energética se debe a que las mayores represas que distribuían energía y generaban energía acá en nuestro país estaban totalmente secas. A raíz de esto, y con la lluvia que se registró el día de ayer ventajosamente a nivel nacional, poco a poco va creciendo el afluente en estas zonas y esperemos que continúe así, específicamente en la región sierra. Como lo mencionábamos, en la región amazónica, estas ciudades van a estar con fuerte presencia de lluvia, con una temperatura mínima de 18 y que llegará aproximadamente hasta los 32. Nueva Loja, El Coca, Tena, Xelmera, Macas y Zamora. Finalmente, y no por ello menos importante, la región insular, nuestras Islas Galápagos, estarán totalmente soleadas y llegarán a una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Este es el reporte que tenemos gracias al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Ahora sí arrancamos con más detalles referente a lo que ha pasado durante esta jornada electoral, pero no sin antes mencionarles que hay un tema bastante importante que se dio en horas de la madrugada, y es que capturan a Colón Pico, cabecilla de los Lobos en Pichincha. Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico y cabecilla de la banda narcodelictiva Los Lobos, fue capturado la madrugada de este lunes 22 de abril en la provincia de Pichincha, para ser específicos en el cantón Puerto Quito. Así lo confirmó la Policía Nacional a través de su cuenta de X. Tras labores investigativas y operativas de las unidades especializadas de la Policía Nacional, ejecutadas por varios meses,
se logró identificar y aprender a Colón Pico, quien se encuentra en la lista de los más buscados a nivel nacional. Los agentes lo capturaron, como lo habíamos mencionado, en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, en un operativo coordinado con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado. Así lo indicó la policía, sin dar más detalles de esta diligencia. En imágenes difundidas por las autoridades se observa el cabecilla de los lobos con otro color de cabello, para ser específicos, color rubio, presuntamente para intentar cambiar su apariencia y evadir la justicia. Además, tras su detención, se observaba descalzo con su ropa y cuerpo sucio. Si ustedes quieren conocer más detalles referente a esta información, recuerde que lo puede visualizar a través de nuestras redes sociales. En todas ellas nos encuentra como Más Radio 893. Así que un fuerte golpe a esta estructura narcodelictiva que trabaja aquí en territorio ecuatoriano y que tiene nexos con otros países también. Aplaudimos el trabajo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía General del Estado. Que este sea el inicio de muchos más golpes fuertes para que así la tranquilidad retorne a nuestro país. Continuamos con más información y en el ámbito local, la condición de la vía Las Mercedes Los Bancos se agravó aún más debido a la alta afluencia vehicular que ha soportado durante el tiempo que lleva cerrada la vía Aloac-Santo Domingo. Los baches se han hecho mucho más grandes y ya han ocurrido accidentes de tránsito. Cerca de 2 meses lleva cerrada la vía Aloac-Santo Domingo y desde ese entonces la carretera Las Mercedes Los Bancos es utilizada como alternativa para que los vehículos de carga pesada se movilicen. Sin embargo, esta situación ha traído consigo fuertes repercusiones. La capa de rodadura se ha deteriorado aún más, a tal punto que ya no puede visualizarse el asfalto. Quienes se movilizan por este acceso lo hacen con mucha dificultad. Muy peligroso, muy difícil, maestro. No podemos pasar mucho tiempo por aquí. Está muy feo esta nota, que la arreglen por ahí cualquier nota, pero está muy chufo. Usted mismo puede ver, mire, vea cómo los carros tambalean. Ya, pues entonces, dice que para arriba está peor. Otro aspecto que es visible en esta carretera es que los conductores optan por usar un solo carril para movilizarse, dado a que la carpeta asfáltica está llena de baches. Esta situación ha provocado varios accidentes de tránsito. A ello se suma la imprudencia de quienes transitan sin ninguna precaución. Carros que han botado la carga por el mal estado de la vía y los carros pequeños con esos tremendos huecos han acabado suspensión y ahí se han quedado varados. Debido a la falta de patrullajes policiales por las noches y la falta de control por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, la inseguridad ha aumentado. Los antisociales aprovechan que los conductores bajan la marcha para interceptarlos, quitarles sus pertenencias y sus vehículos. Temen que a manera de represalia los asesinen. Estamos asustados y sin embargo, puchica, no vemos seguridad en las vías. Los agricultores y ganaderos del sector deben ingeniárselas para llevar sus productos a la sierra o a la costa para comercializarlos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se negó a declarar la emergencia vial de esta carretera, pues no tendrían los recursos para atenderla. Con imágenes de David Vilela, informó para Saracay Noticias, Jordan Bastidas. Y en este sentido vamos a dar a conocer también el estado de las vías. Y es que la vía Aloac-Santo Domingo continúa cerrada en el kilómetro 82. Sin embargo, durante este fin de semana se habilitó parcialmente el puente Delta, pero en un solo carril. Es decir, el puente peatonal funcionaba como un carril en una dirección y el puente Delta en otra dirección. Sin embargo, se tiene previsto que para esta semana ya se inaugure oficialmente, es decir, que ya se encuentra habilitado a la par los 2 carriles en este viaducto. Como lo mencionábamos, la vía Las Mercedes Los Bancos, pese a que se encuentra en mal estado, continúa habilitada. La vía Santo Domingo Quinindé, el Carmen, Luz de América, Quevedo, Puerto Nuevo totalmente habilitado y sin novedades. La vía Vallehermoso, Los Bancos habilitada pero con restricción para vehículos pesados. En otras noticias, entre 3 a 4 cortes de energía se reportan en la parroquia Ayuriquín en los últimos días. Quienes tienen sus negocios como librerías, panaderías, frigoríficos y más, señalan que han tenido pérdidas con respecto a productos y neveras dañadas por la sobrecarga.
Dani Torres, quien trabaja en su panadería en Ayuriquín, parroquia rural de Santo Domingo de los Áchilas, fue una de las primeras máquinas en quemarse debido a los apagones. Según explica, entre 3 y 4 cortes de energía se han reportado en los últimos días en este lugar. Él teme que su horno eléctrico también se dañe y tenga que gastar una fuerte suma de dinero para arreglarlo, como le ocurrió con la pastelera. Todo lo que es la panadería funciona a luz, sea el horno, sea la maquinaria, y nos afecta bastante, ya que toda la panadería puede dañarse en un solo corte. Los enfriadores pueden recibir descargas y todo eso. Y pues nos afecta muy. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de trabajar. Los cortes de energía han provocado que otros locales cierren, como la barbería de Brian Torres. Señala que cuando hay apagones no puede trabajar debido a que todas sus máquinas funcionan con electricidad. Esta situación ha repercutido en menos clientes y ganancias para cancelar el arriendo. A veces me ha tocado cerrar el local porque como manejamos con máquina con cable, me ha tocado bastante cerrar el local. ¿También te afecta con el tema del arriendo, me imagino? Claro. No, que depende de los cortes que yo pago el arriendo y todo eso. Comprar un generador es una de las opciones que han tomado varios comerciantes para continuar con sus actividades. Así lo enfatizó Hugo Cruz, quien adquirió por $220 un generador de electricidad a gasolina. Mencionó que a pesar de gastar $2,50 diarios, este dispositivo le permite trabajar y vender cerca de 30 raspados al día. Comprar un motor de luz y con eso seguir trabajando, seguir generando la fuente de trabajo que uno necesita, pero uno no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos que seguir avanzando a como dé lugar. El gobierno decretó que la emergencia eléctrica durará 60 días, por lo que los cortes de energía a escala nacional continuarán y se estima que ahora sean entre 8 a 12 horas. Se espera que para las votaciones del 21 de abril estos problemas cesen. Y continuamos con más información, y es que el Comité para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño dio a conocer que Santo Domingo de los Áchilas será una de las provincias en donde la precipitación será fuerte hasta el 21 de abril. Hay preocupación en el sector ganadero y agrícola, ya que las carreteras podrían afectarse aún más con las lluvias y esto paralizar sus actividades. El Comité para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño dio a conocer que desde el 18 al 21 de abril se prevé que las precipitaciones sean fuertes en algunas provincias del Ecuador, entre ellas Santo Domingo de los Áchilas. Esto como consecuencia del declive de este fenómeno. Walter Molina, hidrogeólogo, indica que la provincia se encuentra en el trópico húmedo de la región y la presencia de las lluvias en abril es impredecible por la condición de nuestra ubicación. Nosotros tenemos una resiliencia permanente a la presencia de lluvias de alta concentración o de alto volumen. Digo alto volumen porque pueden llover hasta 150, 200 en un día, pero la intensidad de las lluvias cuando esto se da en apenas 2 o 3 horas. Esta situación preocupa a los agricultores y ganaderos de Santo Domingo de los Áchilas, ya que indican que las carreteras se encuentran en pésimas condiciones y las precipitaciones agravan aún más esta situación, generando cuantiosas pérdidas económicas. Así lo dio a conocer Jorge Delgado, presidente del Centro Agrícola de Santo Domingo. La vialidad, porque eso es lo que nos más se afecta en estas épocas duras de invierno. Sí, no podemos hacer nada contra la naturaleza, nada. Nosotros de una u otra manera estamos ya acostumbrados, porque generalmente abril ha sido un mes lluvioso. Molina cree que la mayor parte de la zona urbana de Santo Domingo se inunda debido a que el sistema de alcantarillado y sumideros se encuentran colapsados de basura y otros ya cumplieron su vida útil. No tenemos capacidad, las tuberías de las alcantarillas, para evacuar de una manera rápida este tipo de volúmenes. Si esto ocurriese básicamente durante todo el día, no habría problemas para ese volumen, porque sí tenemos capacidad, porque tenemos muchos drenajes naturales. Ante la constante presencia de lluvias, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantener limpias las calles, los sumideros y realizar mingas periódicas para de esta manera evitar las inundaciones. Los expertos en esta rama mencionan que de lo que resta del mes de abril, las precipitaciones serán inesperadas e irán tomando fuerza paulatinamente hasta que el fenómeno del Niño culmine.
Y la provincia Sáchila es la tercera a nivel nacional en entregar los resultados en el proceso de escrutinio del proceso de votación de la consulta popular y referéndum 2024. Sin embargo, a nivel nacional se tuvo un avance significativo referente a los resultados. Y es que los ecuatorianos le dijeron no al trabajo por horas, según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. Con un 68.8% de votos, el no se impondría en la pregunta que abre la puerta para el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. Lo dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaín, quien explicó que el conteo rápido tiene un margen de error del 1%. En un exit poll contratado por el gobierno y difundido por Teleamazonas, el no también se imponía en esta pregunta con un 63.8% de apoyo de los ecuatorianos. Hay que enfatizar que los resultados del exit poll no son resultados oficiales. El mismo gobierno habló de que se esperarán los resultados oficiales por parte del CNE. Hasta las 21:30 se había escrutado 6.459 actas de las 41.313 previstas. Es decir, se había contabilizado tan solo el 15% del total. Esos resultados preliminares confirman hasta ahora el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, pues indican que el no gana con el 67%. ¿Qué es lo que plantea esta pregunta? Desde 2008, el artículo 327 de la Constitución prohíbe el contrato por horas por considerarlo una forma de precarización laboral. En cambio, el contrato a plazo fijo existió en Ecuador hasta 2015, cuando fue eliminado con la Ley Orgánica para la Justicia Laboral, introducida durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. El argumento era que el contrato a plazo fijo no daba estabilidad laboral, pues solo duraba 2 años y al terminar el trabajo recibía solo un 25% de su salario, bajo la llamada de figuras de desahucio. De hecho, según datos del gobierno de ese entonces, casi el 60% de los contratos en esa época eran a plazo fijo. Estas decisiones tomadas durante el gobierno del entonces presidente Correa golpearon al mercado laboral pleno o adecuado, es decir, aquel donde se gana al menos el básico y se trabaja por lo menos 40 horas a la semana. En diciembre de 2015, la tasa de empleo adecuado era del 47%, la cual fue bajando de manera paulatina en diciembre de 2023, ya que aquí la tasa de empleo pleno o adecuado cayó al 34%. Con mecanismos de contratación demasiado rígidos, la informalidad fue creciendo en el país hasta alcanzar el 55% de los ciudadanos con empleo, según datos de febrero de 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Este es un análisis tomado del portal Primicias, en el cual pues se conoce un poco más acerca del proceso de escrutinio que se ha llevado a nivel nacional y con los respectivos cortes también. En otros temas a nivel nacional es importante recalcar que el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, volvió a contar con la hidroeléctrica Mazar para la programación de energía de este domingo 21 de abril de 2024. La producción de energía que en el momento como tal en Ecuador existía se realizaba con un 72% con las hidroeléctricas y en la programación del SENACE Mazar contra un 1%. Esa semana el gobierno alertó sobre la situación crítica de los embalses en Ecuador. El de Mazar registraba un nivel de almacenamiento operativo del 0%, el de Paute del 4%. Y al momento los 4 ríos de Cuenca han recuperado sus niveles de caudal y todos están en su estado normal. Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, que ya salió del estado de estiaje, y el Machángara. Esto de acuerdo al reporte de la red hidrometeorológica de la empresa pública Etapa, con corte a las 8:20 de la mañana del domingo 21 de abril. De ese modo también se logró garantizar que en la mayoría de los cantones o ciudades a nivel nacional pues se eviten los cortes de energía. Sin embargo, a nosotros nos llegaron ciertos reportes que en varios sectores del Cantón Santo Domingo sí se fue la energía, pero de forma muy rápida. Continuamos con más información, y es que la falta de energía justamente ocasiona que los semáforos dejen de funcionar y se genere una fuerte congestión vehicular en algunos puntos del cantón. Los conductores denuncian que en las intersecciones hace falta mayor presencia de agentes de tránsito para que controlen este inconveniente.
Desorientados y con temor se movilizaban los conductores en las intersecciones semafóricas del centro de Santo Domingo, debido a que los semáforos estaban apagados como consecuencia de los cortes de energía eléctrica. Los conductores consideran que el suministro de energía no debería limitarse para estos artefactos o a su vez deberían incorporarles un sistema de energía solar mientras culmine la emergencia. Deberían ponerle con paneles solares por los semáforos, por algo existe la tecnología. Pese a este problema, en ciertos sitios de Santo Domingo no se visualizaron agentes de tránsito controlando el tráfico vehicular. Los profesionales del volante exhortan a las autoridades que controlen esta situación y se designen más uniformados cuando se susciten los apagones. Full congestión vehicular y también deberían estar los agentes de tránsito dando un poquito de tránsito aquí por la ciudad, en las partes que están conflictivas. A los de tránsito más andan persiguiendo al conductor y no hacen tránsito. La alta afluencia vehicular y la falta de funcionamiento de los semáforos podrían ocasionar un accidente de tránsito. Los conductores señalan que algunos circulan a alta velocidad y no se percatan de quienes se movilizan a su costado. Porque está habiendo accidentes de tránsito. Ayer hubo un accidente de tránsito en la vía Chone. Bien fuerte, entonces es el problema por la luz. Es un riesgo completo porque la gente, más que todos los motociclistas, no respetan, creen que corriendo, pues ahora que no hay semáforos llegan más rápido, entonces sí es un problema serio. En Santo Domingo hay más de 400 agentes de tránsito que están distribuidos en los distintos puntos del cantón. Cuando se suscitan los cortes de energía eléctrica y los semáforos quedan sin funcionamiento, son pocos los que se visualizan. Y retomando nuevamente el tema de las votaciones de las elecciones de consulta popular y referéndum 2024, Santo Domingo le dijo 9 veces sí a la consulta popular y referéndum. Los resultados que arrojaron la consulta popular y referéndum 2024 en la provincia de Sáchila fueron positivas para el gobierno nacional. 9 preguntas ganaron ampliamente con el sí y solo 2 predominó la respuesta negativa de los votantes, quienes llegaron a las urnas desde las 7 de la mañana el día de ayer, domingo 21 de abril. Los santodomingueños no respaldaron las preguntas referentes al trabajo por horas y al arbitraje internacional, situación que fue catalogada por algunos opositores como un golpe para el gobierno. A partir de las 17 horas, los integrantes de la Junta Provincial Electoral se declararon en sesión permanente para iniciar con el escrutinio de las actas. El conteo inició con las urnas que estuvieron habilitadas para los sufragios de personas privadas de libertad y los votos en casa, donde hubo un ligero respaldo por el no. Las estadísticas cambiaron con el escrutinio de las otras cartas. El sí repuntó y sacó amplia ventaja hasta el cierre de esta edición, pero el conteo continuaba. Israel Vargas, presidente de la Junta Provincial Electoral, confirmó que no hubo novedades durante este proceso democrático y agradeció el trabajo de las instituciones de seguridad para mantener el orden en los 140 recintos que fueron habilitados a nivel provincial. La ciudadanía acudió a las urnas para ejercer su derecho al voto. Hubo pequeños minutos de retrasos en pocas juntas, pero posteriormente todo se desarrolló con normalidad. No se registró mayor ausentismo en este referéndum y consulta popular 2024, así lo expresó dicha autoridad. Por su parte, el gobernador de la provincia Santo Domingo de los Sáchilas, Miguel Quesada, también llegó al centro de procesamiento electoral para verificar que no existan novedades adversas al escrutinio. Se ha vivido una fiesta democrática en toda tranquilidad a nivel provincial. El bloque de seguridad ha hecho un excelente trabajo y no se reportaron mayores inconvenientes, así lo mencionó el funcionario, representante del presidente de la República acá en territorio Sáchila. Y es que durante este proceso de votación también hubo varios detenidos, muchos de ellos por boletas de captura a nivel nacional. Pero veamos los resultados a nivel provincial. En Santo Domingo de los Sáchilas, 17 personas fueron arrestadas cuando llegaban a sufragar el tema de la consulta popular y referéndum 2024. Agentes de la Policía Judicial y otras unidades estuvieron atentos para neutralizar a las personas que eran requeridas por la justicia, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Hasta el último reporte se contabilizaban 9 personas que fueron atrapadas en el distrito este, 3 en el distrito oeste y 5 en la jurisdicción del cantón La Concordia. Y es que justamente se realizó un trabajo integral entre todo el bloque de seguridad.
con la única finalidad de poderle brindar mayor respaldo a cada uno de los ciudadanos y también a este proceso democrático. Emerson Uvidia, comandante de la policía en la subzona Santo Domingo de los Áchilas, dijo que el personal fue desplegado en puntos estratégicos para evitar novedades durante el proceso electoral. El uniformado también recordó que el operativo de control lo iniciaron desde el jueves 18 de abril con el voto de personas privadas de libertad, donde tampoco existieron novedades adversas. Ahora, una situación por decirlo así, un tanto similar, pero también con una característica que diferenciaba mucho el proceso electoral de la provincia Sáchila a otros sectores, como por ejemplo Quevedo, es que en la cárcel de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, sí se registraron incidentes. Las Fuerzas Armadas informaron que tomaron el control de la cárcel de Los Ríos en Quevedo tras un motín registrado minutos antes de que terminara el proceso electoral por la consulta popular en Ecuador. El hecho dejó 4 presos heridos, quienes fueron atendidos por personal médico, así lo informó las Fuerzas Armadas. 2 de ellos ya regresaron a sus celdas y los uniformados decomisaron además drogas y objetos prohibidos. El motín ocurrió en pleno estado de excepción por grave conmoción interna decretado por el gobierno nacional el 19 de abril a medio de la emergencia del sector eléctrico. Con esta información vamos a dar pausa a nuestra primer corte comercial, pero al retornar ya contaremos con más información y también con la presencia de nuestro invitado para analizar este proceso democrático y cómo afecta el sí y el no. Inicio del espacio publicitario. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Que de la vereda de su casa siempre no le, por favor. Siempre limpio. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. ¿Sabías que en Santo Domingo el mejor pollo al horno está en Mr. Denis? ¡Ah, claro! Así que si quieres saborear algo rico y no quieres cocinar, ya lo sabes. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero yo quiero una pechuga. No. Mejor una ala o tal vez... Tranquila. Mr. Denis tiene la solución. Tenemos hamburguesas de lomo fino, sencillas, dobles o a la mexicana, en salsa de champiñones. Pero si lo tuyo no son las hamburguesas, también contamos con deliciosos nachos y chili cheese, americano con salsa de queso y salsas de la casa. Algo único. Somos Mr. Denis. Estamos en la cooperativa 9 de diciembre entre Río Yanuncay y Caracas. Pedidos a domicilio 098-478-1040. Visítanos y prueba lo nuevo en Santo Domingo. Somos Mr. Denis. Llegó el momento. Ser un chofer es una verdadera profesión. Abiertas las matrículas licencia categoría tipo C. En solo 6 meses podrás conducir taxis convencionales y ejecutivos. Además, camionetas livianas o mixtas y vehículos de transporte de no más de 25 asientos. Pero si quieres conducir buses de servicio de pasajeros intracantonales, interprovinciales, transporte escolar, institucional y turismo, inscríbete en la licencia categoría tipo D con validado en 3 meses. O la regular en 7 meses. Seguimos con clases virtuales y las matrículas se receptan hasta el 23 de abril en la Avenida Quevedo y Antonio Ante. Somos verdaderos conductores profesionales en el Sindicato de Choferes de Santo Domingo. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esta canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con CESERNET y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata a CESERNET, la solución en Internet. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrol Ríos.
Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petróleos, nuestra gente es nuestro combustible. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Al pie de la vereda de su casa siempre en orden, por favor. Siempre limpio, mi Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Fin del espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en Más Noticias para traerles más información, y es importante también mencionar que el día de ayer asesinaron a Damián Parrales. Él era director de la cárcel de Rodeo en una cevichería de Jipijapa. Damián Parrales Merchán, director del Centro de Privación de Libertad número 4 del Rodeo de Manabí, fue asesinado al estilo sicariato. Varios tiros en su cabeza le propinaron sujetos armados. El hecho se registró la tarde de este domingo 21 de abril de 2024. En una cevichería ubicada en la calle Alejandro Lascano del cantón Jipijapa, en el sur de la provincia manabita. Según informó una fuente a el medio Primicias, el director de la cárcel El Rodeo estaba almorzando junto a su esposa y otros familiares cuando fue sorprendido por un ataque armado al interior del establecimiento. Parrales murió de contado. Los disparos fueron letales. Su cabeza quedó encima de la mesa y rodeada de un charco de sangre. Los sicarios supuestamente se movilizaban en una motocicleta. En videos que se han difundido en redes sociales se observa a una mujer llorando junto al cadáver. La Policía Nacional y elementos de las Fuerzas Armadas se desplegaron en el sitio. Sin embargo, hasta la presente fecha no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre lo ocurrido. Se conoce que Damián Parrales Merchán habría asumido el cargo de director El Rodeo el pasado martes, es decir, a escasos 5 días de su posición en el cargo, fue asesinado Parrales mientras almorzaba junto a sus familiares. Trágicas noticias que invaden pues a nuestro país. Vamos con más información. Y también la emergencia eléctrica ha ocasionado que se susciten apagones de 2 a 3 veces por día. Esta situación podría afectar económicamente a los hogares, ya que sus electrodomésticos y aparatos que se requieren justamente de este servicio podrían resultar perjudicados. De igual manera, la policía exhorta a la ciudadanía a no salir de sus casas en horas de la madrugada mientras el servicio está suspendido. Veamos esta nota cortesía de Saracay Noticias. Continúa la emergencia eléctrica en el país. En Santo Domingo, la ciudadanía se encuentra preocupada por esta situación, ya que además de provocarles pérdida de tiempo y dinero por la limitación para ejercer sus actividades laborales, también sus electrodomésticos podrían averiarse. Nos afecta mucho en la economía, en lo que se nos dañan los electrodomésticos, y todo se atrasa. El pueblo se atrasa mucho más, la economía está más perjudicada. Para mi suerte todavía no se ha dañado, pero esperemos, como dicen, que esto va a seguir de largo. Ante esta situación han optado por adquirir reguladores de voltaje y estar pendientes al momento de la suspensión de la energía eléctrica para desconectar sus artefactos. Indican que a muchos de sus vecinos ya se les han quemado algunos electrodomésticos. Siempre que se va la luz, se desconectan las cosas, todo eso. La neverita, la televisioncita, otra cosita que uno tenga por ahí. Claro que unas personas sí se olvidan y dejan ahí conectado, y cuando llega la luz fuerte se les queman sus cositas. Los cortes de energía eléctrica se suscitan entre 2 a 3 veces al día. En ciertos sectores el servicio se suspende en horas de la madrugada. La policía recomienda a la ciudadanía que tome las debidas precauciones, como cerrar las puertas con candado, asegurar ventanas y todo acceso a las viviendas, pues los antisociales podrían aprovechar esta situación para hacer de las suyas. Se mantenga informada a través de los canales oficiales como son estos CENEL, y ahí reconocer cuáles son los horarios donde van a haber estos cortes. En esos horarios pues poner seguridad a sus domicilios, a sus ventanas, a sus puertas. De igual manera evitar dejar sus vehículos en las partes de afuera de los domicilios, a fin de que estos no sean objeto de la delincuencia.
hay malestar en la ciudadanía porque los cortes de energía eléctrica no se generan como lo indican en el cronograma que emite diariamente la Corporación Nacional de Electricidad. El servicio se va en horarios inciertos, afectando así sus actividades diarias. Continuamos con más información en el ámbito nacional y es que Mónica Palencia renunció al Ministerio de Gobierno y asumió el de Interior. Michel Sensi también justamente se dio este anuncio y es que él será su reemplazo. A través del decreto ejecutivo 231, el presidente Daniel Noboa anunció que aceptó la renuncia de la ministra de Gobierno Mónica Palencia y que designó a Michel Sensi como su reemplazo. Ahora Palencia asumirá la titularidad del Ministerio del Interior que le fue encargado cuando el gobierno empezó su mandato. Y es que justamente ayer en redes sociales se pudo visualizar una fotografía donde el presidente de la República había posteado en su perfil y se podía ver esta cercanía entre Mónica Palencia y el presidente de la República del Ecuador. 7:37 de la mañana y ya contamos en cabina con nuestro invitado. Se trata justamente del abogado Edison Cordero, él es analista político con quien estaremos conversando y analizando a profundidad acerca de los resultados hasta estas horas que se están dando por parte del Consejo Nacional Electoral referente a la consulta popular y referéndum 2024. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Karen, muy buenos días a la ciudadanía que nos escucha y nos sintoniza por este medio de comunicación. También gracias por la invitación, estamos aquí presentes para hacer un poco de opinión sobre esta jornada electoral que nos ha sido convocado al pueblo ecuatoriano y donde me parece que los extremos del todo no y todo sí han quedado a un lado y eso también dice mucho y habla muy bien del electorado ecuatoriano. Así es, muchas personas pues obviamente estaban más impulsadas por el no, pero más que por conocer las preguntas, sino más bien por un movimiento político en sí que estaba promoviendo esta situación. Sin embargo, vemos que de las 11 preguntas, 9 ha predominado el sí a nivel nacional, de las cuales 2 de estas pues ganó el no, incluyendo en la provincia Sáchila, en la cual es justamente la pregunta que va enmarcada al trabajo por horas, y también al arbitraje internacional. ¿Qué tan viable es justamente que el Ecuador entero haya rechazado estas dos propuestas, por así decirlo? Quiere decir que la ciudadanía de alguna manera votó informada. No vamos a decir que en ese rato de ir a votar en las papeletas leyó los anexos y recién se informó. No, me parece que las redes sociales, que los medios de comunicación alternativos, me parece que las nuevas formas de conexión con los jóvenes de alguna manera sirven para que, sobre todo los jóvenes, que en la pirámide poblacional electoral es una de las bases, uno de los lugares más amplios que tiene como población electoral, ha permitido que el joven se acerque a la política, no de una manera tradicional como hemos visto, que hay una militancia, formación política, ideológica, y defiende al partido político, a tu movimiento o al caudillo. Entonces creo que los jóvenes se están acercando de otra forma y tienen otra forma de hacer y de mirar y entender la política. Entonces me parece que ahí hubo vocerías a nivel nacional. Dicen que el triunfo tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Pero me parece que, sobre todo estas dos preguntas, como tú lo señalabas, Karen, algunas vocerías utilizando estas redes sociales, el TikToker, el YouTube, el Twitter o X, permitió que el debate de estas dos preguntas principales, sobre todo al que Ecuador, bien lo notabas tú, Ecuador le dijo que no, permitió que la gente se informe más. Y en general lo que ha dicho el Ecuador y lo que le ha dicho el Ecuador al gobierno es seguridad sí, derechos o vulneración a los derechos laborales no, arbitraje internacional no, y el tema del populismo penal, sí. Esos los cuatro ejes en los que se podría encerrar la consulta popular y el referéndum. Así es, y es que específicamente, pese a que varios movimientos promovían a toda una consulta popular como no, es verdad, en redes sociales se podía visualizar cómo actores muy jóvenes están muy bien informados referente específicamente al tema del trabajo por horas, ya que en los anexos no se daban las garantías necesarias para que el trabajador pueda
tener justamente este tipo de beneficios que los tienen ante la ley a través de un contrato como tal. Minutos atrás estábamos mencionando que en años anteriores sí estaba aprobado este tema y específicamente otro tipo de contratos profesionales en el gobierno de Rafael Correa. Eso referente al tema del trabajo por horas. Sí, efectivamente. A ver, algo muy rápido porque creo que el Ecuador tiene que comenzar a ver qué es lo que se viene de hoy en adelante. A partir de hoy lunes 22 de abril, ¿qué se nos viene adelante? O sea, del hecho, la cuestión y el análisis está en el tema de la postconsulta y todo el tema que se le entregó, la confianza que se le entrega al presidente sobre el tema de la seguridad. Pero específicamente, muy breve, el tema de contrato por horas. Voy a citar algo que leí en Twitter. ¿Por qué al ecuatoriano le gusta pagar? Leía esto, ¿no? Le gusta pagar a los coyoteros, arriesgar su vida e ir a trabajar a Estados Unidos, donde se gana por horas, limpiando baños, atendiendo casas, limpiando el césped. Y aquí en el Ecuador vota no. Digo esto y no me acuerdo de la persona a quien leí de este Twitter, pero me parece que es ofensivo frente a los migrantes que han sido una de las segundas fuentes de ingresos del Ecuador. Me parece que es ofensivo decir que el ecuatoriano vota no al trabajo por horas, pero se va a trabajar lavando trastes en Estados Unidos y ahí se ganan por horas. Me parece ofensivo y un simplismo radical, ya que el trabajo por horas, bien, era un cheque en blanco, como tú bien señalabas, porque quien iba a determinar el cálculo del costo por hora era el Ministerio de Trabajo. Sabemos que no todas, pero la gran mayoría de preguntas no había un efecto inmediato, a salvo de 2 preguntas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Todas se deben dirigir o reenviar proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Mientras eso sucede, es el Ministerio de Trabajo quien tuvo que haber fijado el costo hora. Y escuchamos a su principal vocera, la ministra de Relaciones Laborales, hablar de varios valores. Inclusive llegó a decir que el trabajo por horas podría costar $2.50, $3 y $7. Exacto, y el no 7 había mucha claridad. En el mejor de los panoramas. No había mucha claridad, pese a que en las últimas horas, en el último trayecto de la consulta o de la campaña, se dijo que el cálculo estaba sobre una remuneración básica unificada de un trabajador que es de $450 en el año 2024 que estamos ahora. Sin embargo, claro, las personas decían, pero si te pago en la hora, donde ya está cubierta los beneficios sociales, el décimo, horas extras y, bueno, horas extras no, pero vacaciones, entonces está bien que sea el trabajo por horas. El tema no es ese, el tema es que la persona que gana $450 mensuales tiene afiliación al IES, tiene seguridad laboral. Prestaciones adicionales. Y puede apuntar a un tema de una jubilación patronal. Exacto. El tema del trabajo por horas todavía no. Obviamente ganar $3.50 el diario, el tema de la hora, a ir a ganar $20, que es lo que se están pagando en otros lados, en otros países, hay una diferencia abismal. Entonces no se puede comparar la realidad ecuatoriana y decir que nuestros migrantes, que los ecuatorianos nos arriesgamos a pagar un coyotero y para ir a trabajar por horas en Estados Unidos y aquí votamos no. Eso me parece que es ofensivo, esa posición. Sin embargo, Ecuador, yo quería dar un paso más allá porque ya los resultados ya están, los análisis ya se hicieron. El Ecuador votó, se pronunció la voz, como dicen, la voz del pueblo se pronunció. Ahora es el gobierno nacional, tiene varios retos y me gustaría analizar varias cosas ahí. El pueblo le dijo, ok, señor presidente, ya no tiene excusas, ya no hay excusas para que baje la criminalidad. Ojo, que el tema a partir del decreto del estado donde declararon el estado de guerra interna, donde se declaró el estado de excepción y donde se pudo sacar el ejército a las calles, no hemos visto, hay una percepción, o hubo una percepción y yo digo que es percepción no como opinión, sino como dato empírico, es que la criminalidad bajó, pero vemos que los sicariatos creo que en Guayaquil incrementaron 5 veces. Es que justamente las extorsiones siguen incrementando, el robo sigue incrementando. Lo que se disminuyó fue la presencia masiva de estos grupos terroristas, quizás en los cascos céntricos de las ciudades. Y las mismas autoridades en este medio de comunicación lo han dicho. En Santo Domingo sí, ha reducido la presencia de estas masas. Pero ¿qué pasó? Migraron a la zona rural. Se fueron justamente a esta zona y como usted lo mencionaba, sí, se trata de dar la perspectiva de que se redujo, pero en Guayaquil, que es una de las ciudades más grandes, se quintuplicó estas cifras.
Y si el gobierno nacional, si el presidente Noboa no sabe manejar, no sabe entender y manejar y responder a esta consulta popular, a esta decisión del pueblo ecuatoriano, esto va a ser un boomerang. Esto va a ser un boomerang para el propio gobierno, porque el pueblo le ha dicho, ok, señor presidente, aquí nos interesa dos temas, que es el tema de la seguridad y el tema de la economía. El tema de la seguridad le hemos entregado todas las herramientas a usted. Usted nos ha pedido, pese a que no son preguntas genuinas de este gobierno, pero bueno, las puse en la consulta popular, usted nos ha pedido, aquí están las herramientas. El pueblo le va a comenzar a exigir, nosotros, los que hacemos opinión, los medios de comunicación, el pueblo de a pie, va a comenzar a exigir de aquí a un mes. ¿Qué pasó, señor presidente, con los sicariatos que siguen en aumento, con las extorsiones, con los robos, con tanta delincuencia? Y hay un problema aquí con el tema de sacar los militares a la calle, que es, me parece que ayer escuchaba, creo que a Fernando Carrión, en una entrevista, él es Fernando, parafraseo lo que él señala, ya que es un estudioso de la criminalidad y la violencia ciudadana, y él decía que en estos operativos de los militares alrededor de este estado de excepción y estado de guerra, o conflicto interno de guerra, se han retenido alrededor, creo que son 9.000 personas aún en detención con prisión preventiva. Creo que son más de 16.000 personas retenidos en estos operativos, pero creo que son 9.000 personas que aún están en prisión preventiva. Exacto. ¿Qué ha pasado con los procesos judiciales de estas personas? ¿A qué responden estas personas que están ahí? ¿Son simples peones de las bandas o es que atacamos directamente a las cabezas de las bandas organizadas? Porque estos simples peones son reemplazables. No es lo mismo que coger a las bandas al primero, al segundo, al tercero, en jerarquía de los grupos organizados. Así es. Entonces creo que no ha habido un golpe real a los grupos de delincuencia organizada, no ha habido un golpe real al tema para parar el tema del tráfico de drogas, el parar el tema de las extorsiones, el tema del conflicto que hay en el sector rural alrededor del tema minero. Se acaban de asesinar hace 2 semanas 2 alcaldes, me parece que uno del alcalde alrededor del tema minero. Ayer acaban de asesinar al director de la cárcel La Roca. Así es. Ayer, en plenas elecciones. Entonces, 2 cosas. Primero, el gobierno tiene que saber manejar los resultados post consulta, no solo en el ámbito político para capitalizar, como muchos estimamos que es, capitalizarse para el 2025. No solo eso, sino dar golpes y resultados efectivos e inmediato sobre el tema de la seguridad. Me alegro que hoy amanecimos con la noticia de que han capturado a uno de los cabecillas de los Lobos, a Colón Pico. Me alegro, pero ojalá no se les vuelva a escapar. Ojalá lo conduzcan inmediatamente a La Roca. El gobierno del presidente Noboa está en deuda por la fuga del señor Fito. Y está en deuda por un sinnúmero más de que la delincuencia se ha incrementado en estos últimos meses. Entonces, conclusión. O sabe manejar con resultados y sabe dar resultados concretos y más allá del efecto político. Y 2, la ciudadanía ha votado y ha discriminado las preguntas en la consulta y en el referéndum. Cosa que plantea otro escenario al gobierno. ¿Cómo va a plantear los proyectos de ley que a partir de los resultados oficiales, aún no los tenemos, me parece que los anexos decía que tiene 20 días para enviar los proyectos de ley desde el Ejecutivo? Es decir, el señor presidente tiene la obligación en 20 días de enviar los proyectos a la Asamblea. Pero, ¡oh sorpresa! El presidente se acaba de diluir esa mayoría que tenía con el correísmo y con los socialcristianos. No bastante con eso, se bronquea, disculpen la palabra coloquial, pero se bronquea en una serie de acusaciones mutuas con el partido o con el extinto partido Construye, que es una bancada considerable dentro de la Asamblea Nacional. Bastante fuerte en realidad, que tiene La peso. pregunta es, en la gestión política, primero, ¿quién va a ser el gestor político que va a lograr introducir y hacer lobbying en la Asamblea? ¿Con qué mayoría? Porque se necesitan 70 votos para aprobar una reforma, un código orgánico, principalmente el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ahí hay todo un reto enorme de la ciudadanía le va a estar pidiéndole cuentas al presidente y, por otro lado, la gobernabilidad y la relación que tiene entre el Ejecutivo y el Legislativo. Me parece que es bastante álgido
Y veamos la capacidad de maniobra que tiene el presidente. Hoy amanecemos también con un nuevo ministro de gobierno. Veamos cuáles son sus... entendía que principalmente de ponerlo ahí al señor Miquel, me parece que es, de la absoluta confianza del señor presidente, que aparte ya le había encargado la inteligencia del Ecuador. Entonces ahora se le encarga el Ministerio de Gobierno. Veamos si es que eso responde a una propuesta permanente o simplemente es un cargo hasta poder encontrar un cuadro o un perfil que se ajuste al álgido momento político que tenemos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, justamente se hablaba de Michel Sensi, él dirigía el Centro de Inteligencia y justamente persona de confianza del presidente Daniel Noboa. Ahora, es verdad, hay muchos anexos que quizás no todos los ciudadanos alcanzaron a leer referente a cada una de las 11 preguntas de esta consulta popular y referéndum. Y si bien es cierto, y como usted lo recalcaba, digamos que en la Asamblea Nacional no se está en las mejores condiciones, por así decirlo, no hay mucha alianza, las alianzas iniciales que existían hoy en día ya no están. Incluso el mismo movimiento correísta le declaró en contra al presidente de la República al darse justamente esta consulta popular. La mayoría de los ecuatorianos también y muchos actores políticos alegaban y mencionaban que esta consulta popular era innecesaria, ya que la mayoría de estas preguntas que iban dentro de, como por ejemplo que los militares puedan decomisar las armas, esto es algo que ya lo hacen. Fuerzas Armadas es la entidad encargada del decomiso de armas y de todos estos operativos que giran en torno a esta situación. ¿Qué tan cierto era justamente esta situación, exceptuando las preguntas a las cuales del Ecuador le dijo no? De las 11 preguntas, había 2 preguntas que tenían un efecto inmediato y que se puede implementar, y que el señor presidente puede implementar a partir de hoy, que es el respaldo o el refuerzo o el acompañamiento que da las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que es lo que ya se ha venido haciendo no solo desde el gobierno de Noboa, sino recordemos, desde Lasso. Lasso tuvo alrededor, si no me equivoco, alrededor de 14 estados de excepción, donde él permitió que el ejército, las Fuerzas Armadas acompañen, respalden tareas urbanas de la que normalmente le pertenece a la Policía Nacional. ¿Cuál es la diferencia con estas 2 preguntas? Que ya no necesita el decreto de estado de excepción, el cual tenía que estar sujeto a un control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, que generalmente la Corte ha venido, pese a que en los últimos fallos que ha dado la Corte, que han sido muy cuestionados, pero que ha venido con un control constitucional bastante técnico, ya te digo, desde la revisión de los considerandos, que es la razón de ser del decreto, de los estados de excepción o de cualquier norma, y muchos de ellos fueron rechazados por parte de la Corte Constitucional. Lo que no va a haber es esto, el decreto de estado de excepción. Hay un mandato del pueblo soberano donde le dice que los anexos señalaban que la metodología para poder contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas en tareas urbanas es a pedido del Comandante General de la Policía Nacional, que lo hace al COSEPE, me parece que es, y lo instrumentaliza a través del señor presidente y ordena que las Fuerzas Armadas pasen a cumplir tareas de orden urbano, que generalmente le responden a la Policía Nacional. Ahí yo escuchaba ahí a ciertos analistas. Veamos que el ejército, las Fuerzas Armadas, es una institución bastante compleja y bastante vertical, como debería ser, obviamente, una institución como esas, pero que tiene su propia doctrina, que tiene su propio modus operandi, y la Policía Nacional también es una institución vertical. Y en esta situación, en esta relación Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que es lo que se perseguía en la primera pregunta, me parece que es la pregunta A de la consulta popular, es que las Fuerzas Armadas se pongan bajo el mando de la Policía Nacional. Así es. Efectivamente, entonces ahí hay una relación que a mediano y largo plazo van a tener que ponerle mucho análisis, porque son 2 instituciones bastante fuertes. Y aparte podrían existir conflictos entre las mismas instituciones. Bueno, se trataría de que no, pero yo digo que eso es una arista que hay que ponerle ojo, y lo estoy diciendo desde ahora. Después, de aquí a unos meses, vamos a ver cuáles son los conflictos internos entre el Ejército y la Policía Nacional. Ayer Fernando Carrión, y cito a Fernando Carrión porque es uno de los analistas
con mayor credenciales académicas, nacional e internacional. Entonces me permito citarle a este sociólogo de la Flaxo, él decía un poco, habrá que repensar la formación doctrinal de las Fuerzas Armadas. Ellos están formados para la guerra, están formados para matar. Así es. En un operativo urbano, donde van a estar las fuerzas militares y la Policía Nacional tiene otra formación doctrinal. Está formada para el contacto con el ciudadano, no está formada para contacto y combatir al enemigo. Entonces son preguntas que hoy por hoy nos hacemos y que el gobierno nacional va a tener que repensar. Es decir, no solo se trata de sacar los militares a la calle. Primero porque eso ya lo vienen haciendo diferentes gobiernos y ya lo viene haciendo el presidente Noboa desde el día 1 de su gobierno. Y no se trata de solo sacar los militares a la calle, porque ¿cuál es el efecto y cuál es el resultado de eso? La criminalidad baja, los secuestros bajan, las extorsiones bajan, los sicariatos bajan. No, hemos visto que en la práctica no se da eso. No hay una correlación entre los militares en la calle y los delitos de mayor intensidad que hayan bajado. Al contrario, han subido. Entonces, eso hay también que repensar. ¿Cómo va a responder la policía, las Fuerzas Armadas en un operativo en el sector urbano? Más allá, y voy a hablar coloquialmente, más allá de cogerlos a los rulais, a los chicos que están fumando, que están drogando o que están ahí en la calle fuera del horario de estado de excepción, más allá de cogerlos a ellos, hacerles el teque, que hagan flexiones de pecho y llevarlos a que unos sean procesados y otros no. Entonces, más allá de eso, no hemos visto un efecto real. Tuvimos la percepción. La percepción no es un dato que se basa sobre datos estadísticos reales, sino sobre el ánimo de la gente. El ánimo y la visión subjetiva de la gente. Esa es la percepción. Lo real es cuántos crímenes tenemos en el día, cuántos sicariatos, cuántas extorsiones, cuántos robos. Eso es lo real. Entonces, los datos nos muestran que esos crímenes no han disminuido con la presencia de los militares en la calle. La percepción subjetiva nos muestra que nos sentimos un poco más seguros. Y yo creo que ahí la ciudadanía le dio el respaldo al señor presidente y el señor presidente va a tener que responder ese respaldo de la ciudadanía y esa exigencia de la ciudadanía que hoy, a partir de primera hora del día lunes 22, y ya la ciudadanía está exigiendo que, ¿qué pasó con el tema de la seguridad? Le va a decir al señor presidente. Entonces, en conclusión, para ir no quiero escaparme de tu pregunta, Karen. Solo dos preguntas eran de acción inmediata, que es el tema de las Fuerzas Armadas en la calle y el control de las Fuerzas Armadas alrededor de los centros de rehabilitación social. Hoy tienen otro nombre, pero al final es lo mismo que para el control de armas. Entonces me parece que el resto de preguntas va a pasar por una álgida relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto en el menor tiempo posible, porque es verdad, la ciudadanía votó sí a la seguridad, sí justamente a este tema también de las sentencias que va en este marco, y en relación a lo que usted mencionaba de que se habla de un tema de perspectiva de la seguridad, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Tiene que ver también mucho el tema del sistema de justicia que actualmente se está manejando en el país, por así decirlo. Vemos los casos de corrupción que han estado saliendo y lastimosamente siempre hay un implicado representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. El sistema de justicia cada vez pierde menos credibilidad dentro del tema ecuatoriano y obviamente no hay que encasillar a todos, aún en todos los sentidos existen personas buenas, existen excelentes profesionales, pero por culpa de un grupo se los encierra y se los cataloga absolutamente a todos. Bueno... Me hace que opines sobre un espacio que tiene que ver con mi diario, el día a día. Así es. Pero efectivamente, y yo creo que tienes razón, es lamentable lamentable pero no sorprende, digámoslo así. Aparte que son casos que ya llevaban años. Es lamentable pero no sorprende que muchos funcionarios de la función judicial, valga la redundancia, estén implicados en actos de corrupción. Me parece que es momento para los abogados, principalmente para los abogados en libre ejercicio, de ir demostrando que hay una nueva forma de hacer el derecho aquí, de ejercer el derecho. Yo tengo un gran amigo a quien lo estimo muchísimo, es un gran jurista, me parece que está
creo que podría, pese a su edad, podría estar considerado y estar considerando participar para el juez de la Corte Constitucional. Imagínense a dónde podría llegar un representante de Santo Domingo. Pero él me contaba la historia de que como él no daba plata, como él no transaba, entonces los propios abogados en libre ejercicio, esos abogadazos que ganan los juicios, no en derecho, sino en otras formas, comenzaron a acercarle los espacios a este compañero. Hablar mal de él frente a los fiscales, frente a los jueces, este compañero. Y era una simple lógica. Él no daba plata, él no ganaba los juicios con corrupción, él ganaba con técnica, con eficiencia y con conocimiento. Muchos de esos estamos todavía en el libre ejercicio. Creemos que el poder ejercer nuestra profesión y presentar nuestros argumentos jurídicos frente a un tercero que se supone que es equidistante, que es el juez, y que luchamos y peleamos frente a la fiscalía, creemos que se puede hacer todavía en nueva lid. Y creo que en buena lid, y creo que estos procesos que se han activado frente a jueces, a fiscales, frente a abogados en libre ejercicio, me parece que dan un buen mensaje al resto de abogados que queremos y que creemos que todavía podemos ejercer nuestra profesión con ética, con valores, con principios. Entonces, pero ahí nada es, salgámonos de los absolutismos, salgámonos del fanatismo, nada es blanco, nada es negro, hay sus matices. En estos procesos que la Fiscalía General del Estado ha estado encaminando y ha estado llevando, lo que a mí me molesta como abogado, como ciudadano, lo que me molesta es la parcialización, es en ciertos casos activo y sobre todo el timing, ¿no? El timing político, el timing judicial, es en ciertos casos activo, me voy con todo y otros los dejo en la impunidad. Háblese INA Papers, háblese el tema del Gran Padrino, háblese el tema del reparto de hospitales. ¿Quién repartió los hospitales y en qué gobierno se repartieron los hospitales? Háblese un sinnúmero de casos. No digo que los actuales casos como Metástasis, como Purga, como otros casos que salió donde cogieron a policías en servicio activo. Caso Plaga también. Caso Plaga. No digo que estén mal encaminados, digo al contrario, dan un buen mensaje a la ciudadanía y a los abogados que estamos en libre ejercicio, que pensamos que podemos hacer otra forma de ejercer el derecho. Claro que da un buen mensaje a la ciudadanía y respaldamos a la señora fiscal en esos casos, siempre y cuando actúe con objetividad. Me parece, esto ya no es objetivo, eso es subjetivo y es un criterio propio, pero me parece que muchos de los procesados, bueno, no muchos, algunos de los procesados sirven más como chivos expiatorios, es decir, un mensaje que la función judicial, que la fiscalía da a la política. No nos olvidemos que coincidencialmente, antes del tema del caso Metástasis, después de Plaga, se hablaba fuertemente del caso del juicio político a la fiscal. Me parece que esos casos de Metástasis y Plaga diluyó esa posibilidad de que la Asamblea procese un juicio político. ¿Una cortina de humo quizás? Contra la señora fiscal. En síntesis, yo saludo que se esté tratando de luchar contra la impunidad que da la corrupción en el sistema judicial, pero también critico la parcialización de la función judicial, en este caso de la señora fiscal, frente a otros casos que están durmiendo ahí en el sueño de los justos y esperando que el tiempo entierre bajo el manto de la impunidad a ciertos actores como Lenín Moreno, como el cuñado del expresidente Lazo, y otros exministros y ministras de gobiernos anteriores. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Inicialmente, pues íbamos a hablar netamente de consulta popular y referéndum, pero es importante siempre abrir el abanico y poder conversar estos temas que de igual manera van ligados a, si bien es cierto, y lo menciono y lo recalco, sí existe corrupción en nuestro país, creo que es notorio y lastimosamente Ecuador se ha hecho notar a nivel internacional por este tipo de casos, de situaciones y de la crisis que se enfrenta dentro de nuestro país. Pero recordar que no por culpa de unos cuantos todos tienen que pagar los platos rotos. En todos los sentidos, en el mundo del periodismo también existen personas que quizás se manejen de otra línea que ellos consideran correcto, se les respeta, pero siempre y cuando no se vaya en contra de la ley. Del mismo modo en el gremio de las personas
que trabajan de cerca con las leyes de nuestro país, como lo son los abogados, los jueces, entre otros, en todo, creo yo, me atrevo a decir, en cada uno de los campos profesionales existen personas que hacen quedar mal, pero no por ello tenemos que catalogar y juzgar a los demás profesionales de este gremio. Perdón, Karen, antes que me despida también de esta, y espero que no sea la primera y la última invitación, Karen. Me gustó y también felicitar a los personeros de la radio. Es una radio, me parece que es nueva, pero estamos con todo. Escucho en todo lado esta emisora, pero también quisiera volver a un punto inicial que tú planteabas. El tema es, claro, la consulta la conocemos todos. Ya pasó la consulta, el pueblo se ha pronunciado. ¿Cuáles son los efectos de la consulta? Hemos explicado de que hay 2 preguntas que se pueden aplicar de manera inmediata. El resto de preguntas tienen que ir con proyectos de ley a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene 60 días para aprobar los proyectos de ley. Pero el problema, eso ya sabemos. Por eso yo planteaba que el punto de discusión es el post-consulta. Es decir, ¿cuál es la relación? ¿Cómo van a tramitarse esas leyes? ¿Cómo quedan las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional? ¿Cómo queda el gobierno frente a la relación con los actores sociales? ¿Cómo queda, cuáles son los que se están abanderando del sí, del no en las 2 preguntas claves que quería el gobierno, aunque ahora quiera sacársela? El tema del trabajo por horas y el tema del arbitraje internacional, pero cómo queda este escenario de los actores políticos y de los movimientos sociales. Esto lo planteo ¿por qué? Porque estamos a pocos meses ya de unas nuevas elecciones. Las elecciones serían, me parece que son en febrero del 2025, es decir, estamos a pocos meses de un tema electoral. Y la ciudadanía le ha entregado todas las herramientas al gobierno nacional para que la inseguridad pare ya. Para que la inseguridad, para que los robos, los sicariatos, las extorsiones, los secuestros extorsivos paren ya. Entonces, el gobierno, y yo no estoy aquí para hablar mal a favor o en contra del gobierno, estoy aquí para analizar cuál es el escenario próximo que se nos viene con este respaldo de la consulta popular. Y ahí hay muchas aristas que debatir. Finalmente al gobierno le va a pasar factura o le va a respaldar el pueblo soberano en las elecciones que decide lanzarse a la reelección en base a la gestión que haga a partir de hoy, 22 de abril, hasta el día antes de las elecciones. No nos olvidemos más que hay un tema de análisis ahí, el tema de la vicepresidenta. La vicepresidenta se volvió un actor político incómodo para el presidente. Y me parece que se hablaba de tras bastidores, que necesitaba una gran mayoría, 90 votos, para poderle destituir a la vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en diciembre cuando empiece la campaña electoral? El presidente va a tener que pedir vacaciones y va a tener que, por ley, dejar en la presidencia, en el manejo del poder político, económico del Ecuador, a la señora Verónica Abad. Entonces ahí hay un tema que resolver. Veamos cómo lo resuelve el señor presidente, y hasta ahora los mensajes que ha dado no han sido como muy prudentes, no han sido como muy de un señor estadista. Más bien rayan en el tema personal, en el tema de la venganza. Entonces me parece que el pueblo ecuatoriano todo eso le está observando al señor presidente. Y si es que está pensando en la reelección, vea, deje de buscarse enemigos políticos, deje de bronquearse, salgamos de esa polarización. Yo a todo lado que voy, invito a la ciudadanía, a los actores sociales, a los actores políticos, a los medios de comunicación, que nos salgamos de ese odio, correísmo y anticorreísmo. Salgámonos de la política del odio. La política del odio solo lucran, se benefician ciertos actores políticos como la extrema derecha, que hay en el Ecuador. Salgámonos de esa política y empecemos a respaldar y a criticar en base a lo que sentimos, en base a lo que vemos, en base a lo que comprobamos en los hechos reales. Y si es que el señor presidente se merece una reelección en el 2025, pues bienvenida sea, porque va a ser el resultado de una buena gestión en estos meses. Así es, y de igual manera como medio de comunicación estaremos muy al pendiente de cuál es el desenlace de los resultados de esa consulta popular y referéndum, ver cómo cada vez el presidente de la República empieza a implementar cada una de estas preguntas a la realidad. 8:10 de la mañana, nos hemos extendido un poco, pero porque el tiempo así lo amerita, y con eso hemos llegado a la parte final de nuestro noticiero, no sin antes recordarles que de lunes a viernes ustedes tienen una cita conmigo de 7 a 8 de la mañana. Yo soy Karen Caguano y conmigo será hasta el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Chau, chau.
espacio publicitario. Huaycani significa personas sirviendo a personas. Huaycani es tu espacio, es el sitio donde puedes fluir, compartir, vibrar y vivir. Huaycani es el lugar donde puedes encontrarte con quienes amas y disfrutar de su compañía. Gracias por estos casi 4 años que nos brindas el privilegio de servirte y de ser parte de tu vida. Somos Huaycani. Somos el crecer desde la semilla. Somos el crecer desde el interior. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esa canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con Cesarnet y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 0